Este vídeo está patrocinado por mí. Más detalles después. Un país polarizado. Una economía grande pero endeble y una eterna promesa de desarrollo. Eso es Brasil, un país tan grande como su política misma. La nación más poblada de Latinoamérica, el gran gigante sudamericano, con tanto potencial para convertirse en un país desarrollado como incompetencia política para ello. Hoy vamos a desenmarañar la política de Brasil, el funcionamiento de sus instituciones, sus partidos políticos, sus mayores desafíos y el rumbo al que se dirige esta nación. Hoje falaremos de tudo isso. El país. La República Federativa de Brasil es un país sudamericano bañado por el Océano Atlántico. Limita con Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay e incluso con Francia a través de la Guyana francesa. Su capital es Brasilia, y también se destacan otras ciudades importantes como Sao Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza y Salvador de Bahía. El jefe de Estado es el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En este país sí existe el vicepresidente, que en este caso es Geraldo Alckmin. Excluyendo al Distrito Federal, Brasil se divide en 26 estados, cada uno de ellos regido por su respectivo gobernador, que a su vez se dividen en 5.568 municipios, gobernados por su respectivo prefeito. La capital, el Distrito Federal, se divide en 35 regiones autonómicas, que incluyen entre otras a la propia ciudad capital en sí, Brasilia. Brasil es un país bastante federal, teniendo los gobernadores notable autonomía, incluso respecto a las inclinaciones de su propio partido nacional, lo que se ve reflejado en la disparidad de ingresos en las regiones. Su divisa es el real y en su economía es predominante la agricultura, la industria y el sector servicios. El sistema de Brasil es presidencialista y bicameral, y el jefe de Estado, el presidente, se escoge en unas elecciones generales cada 4 años. Y en estos comicios, el sistema que predomina es el sistema de balotaje. Es decir, si ninguno de los candidatos que se presentan a las elecciones consigue en la primera vuelta más del 50% de los votos, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta entre sí. Solamente ha habido solo un presidente desde que se implementó este sistema que ha conseguido ganar en primera vuelta y lo ha hecho 2 veces. El expresidente Fernando Henrique Cardoso. Algo muy curioso desde que se implementó el balotaje en Brasil es que todos y cada uno de los candidatos presidenciales que han pasado al balotaje en segundo lugar han perdido la elección en segunda vuelta. Ahora bien, si un presidente que puede ser electo por 2 mandatos consecutivos quiere optar a un tercer mandato, primero tiene que esperar a que haya por lo menos un mandato de otra persona de por medio. Por su parte, los diputados y senadores también son electos en las mismas elecciones generales, aunque en el caso de los senadores, su mandato es de 8 años y por lo tanto no siempre se escoge la misma cantidad de senadores. Finalmente entra en juego el tema de las coaliciones. Al ser Brasil un país bastante grande, hay muchísimos partidos políticos, algunos de los cuales son solamente fuertes en algún estado o dos, de modo que es bastante común que un candidato que a priori uno podría considerar que es muy fuerte ya solamente por su cuenta, además de, por supuesto, por el partido grande que lo respalda, aún así esté respaldado por una coalición de 7 o 10 partidos políticos que van detrás. Eso es absolutamente normal, de modo que es común que el Congreso de Brasil sea bastante heterogéneo. La política. Ya que comprendemos la naturaleza de las instituciones de Brasil, toca hablar de sus principales fuerzas políticas encarnadas en los respectivos partidos representativos. De modo que vamos a dividir los partidos políticos en 3 categorías, basadas en su actual tamaño, independientemente de factores históricos. En Brasil hay tropecientos partidos políticos, muchos de ellos irrelevantes o simplemente poco interesantes, aburridos de analizar. Por eso es que en este vídeo solamente vamos a hablar de los partidos más relevantes, confiad en mí. Ahora bien, quiero aprovechar esta pequeña intro para poder presentar un concepto muy importante en la política brasileña que vamos a estar escuchando bastante a lo largo de todo el vídeo. El de los partidos de centrao. Básicamente aquellos partidos carentes de ningún tipo de ideología, de ningún tipo de posición, que simplemente albergan a todos los políticos que quieran estar en la política. Son ya incluso una categoría propia en la política brasileña, están así de normalizados. Básicamente hablamos de la expresión más impúdica, más desvergonzada del estar en política solo por estar.
Es de hecho bastante común que este tipo de partidos do centrao estén primero con gobiernos de derecha, luego con gobiernos de izquierda, luego con algún gobierno sucesor de derecha y así sucesivamente. No les importa nada, les da igual todo. De hecho, muchos de ellos estuvieron en su momento con Bolsonaro, actualmente están con Lula y estarán seguramente en el próximo gobierno, sea cual sea. Incluso es común que algunos de estos partidos do centrao, a nivel estadual, en algunos estados más de derecha, sean de derecha precisamente, en algunos estados más de izquierda, sean más de izquierda, estén ya sea en el gobierno o en la oposición a nivel estatal, pero a nivel nacional tengan una posición completamente diferente. Es de lo más común. Hecha esta introducción, empecemos. 1. Partidos grandes. En este canal entendemos un partido grande como aquel que es actualmente capaz de poner a un presidente. En Brasil existen hoy por hoy 2 partidos grandes que concentran la vasta mayoría de las preferencias, así como de las animadversiones. Partido dos Trabalhadores, PT. El PT es el actual partido en el poder. Surgió en 1980 como una agrupación sindicalista de izquierda y extrema izquierda, con fuertes inclinaciones socialistas y socialdemócratas. Después de perder nada menos que 3 elecciones, en 2002 su principal líder de toda la vida, Lula da Silva, ganó la presidencia y comenzó una hegemonía de 14 años de gobiernos del PT, hasta que en 2016 la entonces presidente Dilma Rousseff fue destituida a raíz de un escándalo de corrupción que implicó a muchísimos miembros de su propio partido y a ella misma. Luego de 6 años fuera del poder, en 2022, Lula volvió a ganar las elecciones y desde entonces es nuevamente presidente de Brasil. Su máximo referente histórico y actual, por escándalo, es Luiz Inácio Lula da Silva, y otros referentes históricos muy importantes han sido Dilma Rousseff, José Dirceu y Marta Suplicy. Actualmente, además del propio Lula, destacan nombres como Fernando Haddad, Camilo Santana y Gleisi Hoffmann. A nivel internacional, el PT forma parte de la COPAL, la Alianza Progresista, la Coordinación Socialista Latinoamericana y, evidentemente, el Foro de Sao Paulo. Y a nivel interno, forma parte de una pequeña coalición llamada Federação Brasil da Esperança, integrada por el propio PT, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde. Partido Liberal, PL. El PL se fundó en 2006 como una fusión entre el antiguo PL y el PRONA de Enéas Carneiro. En principio fue un partido descentrado que de hecho perteneció al gobierno de Lula y Dilma, pero a partir de que llegó Bolsonaro al partido, todo cambió. El partido abandonó el centrado y se convirtió en un partido de derecha conservadora con facciones liberales y nacionalistas y un importante componente militar. En 2022, ya como un partido bolsonarista plenamente, perdieron las elecciones contra Lula, aunque siguen siendo el principal partido opositor actualmente, y el que tiene más posibilidades de poner al próximo candidato para las próximas elecciones, al menos en el sector de la derecha. Jair Bolsonaro es lejos la máxima figura del PL, y otros nombres, excluyendo evidentemente a todos los Bolsonaro, que son todos muy predominantes en el PL, excluyendo a esa familia. Otros nombres que también son bastante importantes son Nicolás Ferreira, Cláudio Castro y Jorginho Melo. Aunque algunos miembros muy importantes del PL son muy cercanos al Foro Madrid, el partido como tal no es miembro de ninguna organización internacional. 2. Partidos medianos. Un partido mediano es aquel que resulta crucial para la gobernabilidad del país y con el suficiente trabajo político y una visión a futuro pueden poner a un presidente en el mediano largo plazo. Actualmente Brasil cuenta con 3 partidos políticos que se pueden considerar medianos, aunque debido a la polarización reinante lo más probable es que su mejor oportunidad para poner ellos mismos a un presidente es llegar a un eventual acuerdo con alguno de los 2 partidos grandes antes mencionados. Movimento Democrático Brasileiro, MDB. El MDB se fundó en 1965 como un partido sincretista, sin ningún tipo de ideología, que servía como la disidencia controlada de Arena, el partido de la dictadura militar, y cuando ésta cayó, el partido se convirtió en el paradigma del centrado. Solo un presidente en la historia de este partido ha sido electo democráticamente, Tancredo Neves, y nunca pudo ocupar el cargo porque murió, siendo sustituido por José Sarney. En adelante, nunca más volvieron a ser competitivos en elecciones por su propia cuenta, es decir, nunca más volvieron a poner a un presidente propio de su partido a través de comicios, y los únicos presidentes del MDB, Itamar Franco y Michel Temer, lo han sido en calidad de interinos.
A pesar de ello, son un partido gigante a nivel de estados, y a nivel nacional son el partido llave para aprobar iniciativas grandes. Actualmente forman parte del gobierno de Lula, aunque podría estar en cualquier gobierno porque no tiene ideología. Sus máximos referentes históricos han sido Tancredo Neves, Itamar Franco y José Sarney, y actualmente predominan nombres como Simone Tebet, Eduardo Braga y Ricardo Nunes. Y si te interesa la política brasileña, sus principales partidos, su historia, la evolución del PT, del bolsonarismo, la evolución de la dictadura militar y en general todo lo previo a ello, desde incluso la época del Imperio del Brasil, entonces te recomiendo que compres mi libro, La Ruta Roja, Radiografía del Socialismo en Latinoamérica, cuyo link está en la descripción del vídeo, en la descripción del canal y en el comentario fijado. Partido Socialdemócrata, PSD. El PSD es un partido relativamente reciente. Se fundó en 2011 y desde entonces ha sido una versión más moderna del MDB. Es decir, el partido descentrado que acoge a los miembros que no están en el MDB. E igual que este último partido, no tienen lealtad ideológica alguna. Estamos hablando de un partido que forma parte del gobierno de Lula, pero que hasta hace una década estaba votando a favor del impeachment contra Dilma Rousseff. Las máximas figuras del PSD son Ratinho Jr., Gilberto Kassab y Otto Alencar. Y algo que quiero mencionar es que tanto este partido, el PSD, como el MDB, al no tener otra ideología que no sea el poder por el mero hecho de ser el poder, no integran ninguna afiliación internacional. Si este vídeo te está resultando interesante, te recuerdo que puedes darle like, comentar, cuantos más comentarios y likes tenga, mejor le va a ir este vídeo, y suscribirte al canal. Y si no estás seguro de si quieres suscribirte o no, no te preocupes. Puedes decidirlo pasándote por mi canal, que tengo vídeos interesantes. Partido Socialista Brasileiro, PSB. El PSB surgió en 1947, pero se refundó en 1988. Es un partido de izquierda y centroizquierda perteneciente a la socialdemocracia y el progresismo. Originalmente surgió como una postura de izquierda alternativa a Lula da Silva y a otro dirigente izquierdista del que ya hablaremos, Lionel Brizola, pero sin ser de aquellos partidos comunistas de entonces. A partir de ahí se han limitado a la política de coaliciones, fortaleciéndose en las elecciones estaduales y gradualmente integrando diferentes gobiernos, como por ejemplo el gobierno actual de Lula. La mayor razón por la que son actualmente un partido mediano es porque el actual vicepresidente del país es de su partido, Geraldo Alckmin. João Mangabeira, Miguel Arraes y Eduardo Campos son los máximos dirigentes históricos de este partido, por no hablar, por supuesto, de Geraldo Alckmin por el hecho de ser vicepresidente. Y actualmente, además del propio Geraldo Alckmin, destacan personas como Márcio França y Tabata Amaral. El PSB forma parte de la Alianza Progresista y de la Coordinación Socialista Latinoamericana. 3. Partidos pequeños. Son aquellos que pueden ser importantes para aprobar algunas reformas, generalmente integran una coalición, especialmente en Brasil, y salvo circunstancias extraordinarias, son incapaces de poner a un presidente ni siquiera en el largo plazo. Aquí quiero aclarar una cosa muy importante. Hay tropecientos partidos pequeños, hoy solo hablaremos de 6, pero lo realmente relevante aquí es que si cualquiera de estos partidos recibe el apoyo vía coalición de alguno de los dos partidos grandes, automáticamente pasaría a ser en sí mismo un partido grande. Ese es el tema con el sistema de coaliciones de Brasil. A ese tipo de circunstancias extraordinarias me refiero. Republicanos. Republicanos fue fundado en 2005 como un partido pequeño descentrado que acompañó al PT durante años, hasta el impeachment de Dilma, y en 2016 se dio su gran giro hacia el conservadurismo, que le ha dado bastante buenos resultados, por cierto, manteniendo bastante cercanía con el bolsonarismo. Las mayores figuras de republicanos son Hamilton Mourão, Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, y Marcos Pereira. Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB. El PSDB es uno de los partidos más importantes de las últimas décadas. Se fundó como una escisión progresista del MDB en 1988, siendo pensado como un grupo de centroizquierda socialdemócrata, aunque a partir de la presidencia de Fernando Henrique Cardoso en los 90, caracterizada por medidas pragmáticas, a pesar de que no era y nunca fue un partido de derecha, capitalizó los votos de este sector.
Luego, ya en el siglo XXI, fue la ficticia y socialdemócrata oposición servil a Lula y el PT. Por cierto, después haré un vídeo sobre la decadencia del PSDB como parte de nuestra querida sección del cementerio político. Hasta que en 2018 fue desplazado por Jair Bolsonaro por su tibieza, y en 2022 estaban tan empequeñecidos que, por primera vez en su historia, no llevaron a ningún candidato presidencial propio, refugiándose en la candidatura del MDB, Simone Tebet. Su figura más importante en la historia ha sido Fernando Henrique Cardoso, y otros miembros ilustres fueron Mario Covas, José Serra y Geraldo Alckmin, aunque en la actualidad lo mejor que tienen es Eduardo Leite, Raquel Lira y, aparentemente hace unos días, volvió al partido Ciro Gomes. El PSDB es parte de la Internacional Demócrata de Centro y de la Organización Demócrata Cristiana de América, en ambos casos simplemente como miembro observador. Partido Socialismo Liberdade, PSOL. Se fundó en 2004 como una escisión del PT porque a muchos de sus militantes les parecía demasiado blando y por escándalos de corrupción del PT como el Mensalao. De modo que en la práctica fueron una formación a la izquierda del PT, y aunque al principio tuvieron bastante rebufo electoral, lentamente se fueron desinflando hasta que se conformaron con apoyar al PT en este nuevo gobierno, haciendo alianzas estaduales con este partido. Sus figuras más relevantes han sido Eloísia Helena, Plinio da Arruda y actualmente Guilherme Boulos. Partido Democrático Trabalhista, PDT. Fundado en 1979, el PDT buscaba resucitar las ideas de su caudillo Getúlio Vargas, que básicamente se pueden resumir en nacionalismo de izquierdas. Y desde ahí surgió una naturaleza caudillista que es más llamativa en este partido que en ningún otro en Brasil. Primero aglutinándose en torno a Leonel Brizola, luego a Anthony Garotinho y finalmente a Ciro Gomes, que a su vez ya os digo que son sus tres figuras más importantes. Originalmente fueron bastante fuertes y estuvieron a punto de convertirse en lo que el PT es hoy en día, el gran partido de la izquierda brasileña, aunque lentamente fue perdiendo fuerza. Si bien hasta cierto punto logró nuevamente mantenerse como una pequeña fuerza de izquierda y centro-izquierda alternativa al PT, esto no le ha impedido ser actualmente un partido del gobierno. El PDT es parte de la Internacional Socialista, la COPAL, la Coordinación Socialista Latinoamericana y el Foro de Sao Paulo. União Brasil. União es un partido extraño. Surgió en 2021 como una fusión entre el PSL, el partido que había llevado a Bolsonaro al poder en 2018, y Demócratas, un partido random. Su discurso es de derecha liberal y conservadora, incluso llegando a considerar a Bolsonaro como un tibio. Pero digo que es raro porque igual es parte del gobierno de Lula, por lo que algunas personas dicen que se aproxima cada vez más al centrao. Sus principales figuras son Kim Kataguiri, Ronaldo Caiado y Soraya Tronic. Partido Novo. Novo es un partido con el que personalmente simpatizo. Fue fundado en 2011 como representante del liberalismo clásico, el libre mercado, y en general diría que es un partido ideológicamente más similar a, por ejemplo, figuras como Javier Milei en Argentina. Este partido, por el hecho de ser de derechas, ha sido cercano al bolsonarismo, pero se ha mantenido como una alternativa más liberal y capitalista a este. A lo largo de su corta historia han destacado figuras como Romeu Zema, João Moedo y Felipe Dávila. En cuestión de bastiones, Brasil no solo está bastante polarizado, sino que la división territorial es muy marcada hace décadas, con la diferencia de que ahora sí que hay una derecha de verdad, que es mayoritariamente apoyada en los estados del sur o sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, además de otros como Sao Paulo, Roraima, Acre y Rondônia. Mientras que la izquierda históricamente es fuerte en el nordeste del país, como Bahía, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y Maranhão. Mención especial para Río de Janeiro, que llevaba décadas siendo ganada por la izquierda, pero a partir del primer gobierno de Lula
fue lentamente virando hasta que actualmente es un bastión de la derecha. Tendencia actual. Brasil presenta varios desafíos hace décadas, incluyendo el histórico problema de la inseguridad, especialmente en la periferia de los grandes núcleos urbanos. Y al mismo tiempo, tal como hemos analizado en este canal en vídeos recientes, uno de los grandes problemas actuales de Brasil es macroeconómico, de déficit fiscal, principalmente atribuible a la política expansiva de gasto público, principalmente a partir de los gobiernos del PT. Y a su vez esto crea un tercer problema, que es la alta dependencia de los planes sociales por parte de los sectores menos favorecidos económicamente, lo que a su vez agrava el segundo problema. Estos problemas, especialmente los dos últimos, son estructurales y dependen fundamentalmente del modelo socioeconómico que se busca implementar. El problema que tiene Brasil es que lleva décadas, si no siglos, aplicando muchísimo proteccionismo económico, muchísima estatización de la economía, una alta burocracia, es de los países más burocráticos del planeta, y este problema se ha incrementado especialmente a partir de 2005, cuando la caja pública pasó a ser oficialmente una herramienta de compra directa de votos. De este modo, podemos concluir, como hemos analizado en este canal, que la forma más eficiente para reducir o incluso eliminar estos problemas sería cambiar de modelo económico. Lamentablemente, al calor de lo analizado previamente, lo más probable es que si se quiere pensar siquiera en poder cambiar este modelo, Brasil tendrá que esperar por lo menos hasta las eleições de 2026. Espero este vídeo tenha sido interessante para você. Muito obrigado pela sua atenção e, sem mais a dizer, liberdade é vida.